Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es el título que escribía James Dobson por allí por la década de los 1993 para ser más precisos. Sacó su libro llamado así, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No recuerdo si exactamente se convirtió en un bestseller, pero se vendieron un montón de copias debido a los temas tan sensibles que abordaba el Dr. Dobson ahí. Y justamente tenían que ver con temas como los que hemos estado platicando, temas del sufrimiento humano. Y es que hay muchas cosas que a nosotros nos parecen sin sentido. Parece que no tienen ninguna razón de ser y que nos preguntamos por qué pasan esas cosas. Creo que otro título muy parecido es como ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? No recuerdo exactamente quién es el autor, pero es un título un poco semejante. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y bueno, esta semana estaremos abordando historias de personas como nosotros, pero que pareciera que lo que nos pasa no tiene ningún sentido, o que a lo mejor como nos atrevemos a pensar, ¿verdad? Nos sentimos personas buenas que nos pasan cosas malas. Y quiero compartirte esta historia basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23 en adelante, dice: Así se hizo, y los azotes rasgaron repetidas veces las espaldas desnudas y bañadas de sangre de los dos misioneros. Al terminar el suplicio, los arrojaron en una prisión y le advirtieron al carcelero que le costaría la vida si los prisioneros escapaban. Ante tal amenaza, el carcelero no quiso correr riesgos. Además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, les aprisionó los pies en el cepo. Era ya medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros escuchaban. De pronto, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas saltaron de las carnes de los prisioneros. El carcelero, al despertar y al ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. «No lo hagas», le gritó Pablo. «Todos estamos aquí». Temblando de miedo, el carcelero ordenó que trajeran luz, corrió al calabozo y se tiró de rodillas ante Pablo y Silas. «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?», les preguntó suplicante después de sacarlos. «Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia», le respondieron. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor, y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Después prepararon un banquete y los invitaron a comer. El carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios. Así que mira qué historia. Qué historia, ¿no? Y es una historia que no nos pareciera con mucho sentido. Es más, sí parece una historia sin sentido. Primero, el carcelero y la tortura a la que son sometidos Pablo y Silas, estos dos misioneros. Ellos están haciendo cosas buenas. Lo más bueno que están haciendo es llevar el mensaje de Dios a personas que no conocen de Dios. Eso es algo tremendamente bueno. Eso es algo extraordinario. Llevar la palabra de Dios a quien no tiene a Dios. Segundo, ellos están interesados en que las personas sin Dios puedan conocer de un Dios y puedan acercarse a Dios y puedan tener una relación con Dios. Pero luego viene lo que no tiene sentido. Los atrapan, los meten a la cárcel
y, y tipo PGR, ¿verdad? Antes de meterlos al calabozo les ponen una golpiza brutal, al estilo de los castigos romanos. Y por eso dice aquí que así se hizo, y los azotes rasgaron repetidas veces las espaldas desnudas y bañadas de sangre de los dos misioneros. Y al terminar el suplicio los arrojaron en una prisión. Y la idea era que no salieran de allí nunca más. Sin embargo, todo eso que no tiene sentido, todavía se vuelve más sin sentido cuando Pablo y Silas, en vez de estarse lamentando en esa situación de estar en la cárcel por hacer algo bueno y estar diciendo, caramba, ¿qué hacemos aquí si pudiéramos estar en otro lugar mucho mejor? Y quizás sí. Ellos aumentan lo sinsentido. Y con esto que están haciendo, dice, era ya medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Les acaban de acomodar una golpiza. Están sus pies atrapados en una madera incómoda. Sus manos están encadenadas. Y sin embargo ellos están cantando al Señor y haciendo oraciones. Eso no tiene sentido. Y todavía lo más sin sentido es que después de toda esta situación viene un terremoto y los prisioneros, la cárcel parece que se derrumba, y partes de la cárcel no sé si se derrumbaron, pero el caso es que las puertas están abiertas y pueden huir de allí. El carcelero se va a matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos aquí estamos. Y entonces viene la grande pregunta de este hombre. ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Y entonces vemos cómo lo que no tenía aparentemente ningún sentido, encuentra todo el sentido del mundo. Esta persona necesitaba oír el mensaje de que Dios lo estaba buscando, que Dios lo perdonaba y que esa persona tenía que arrepentirse de sus malos caminos y volver a Dios. Entonces, lo que no tiene sentido toma mucho sentido, pero no desde nuestra óptica, y si podemos decirle óptica de aquí abajo, sino desde la óptica de arriba, desde la óptica de Dios. Dios tiene un plan de alcanzar a ese carcelero, y Dios tiene el plan de alcanzar esa familia y de restaurar esa familia. Y entonces llega la sanidad, llega la salud al alma de este carcelero. Y dice el texto, dice, entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor, y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Así que de torturador pasó a ser un enfermero. Unas horas antes había estado golpeando a Pablo y Silas y los había metido en un calabozo profundo en la cárcel. Y ahora los saca de allí, les pide un consejo y se entrega a Dios. Y entonces su vida es transformada. Lo que parecía sin sentido, ahora tiene mucho, mucho sentido. Esta persona junto con su familia es transformada. Habrá muchas historias que leamos que parece que no tienen sentido, como dice el doctor James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene ningún sentido. Pero no tiene sentido para ti y para mí. Y queremos respuestas. Y hacemos las preguntas violentas. ¿Por qué a mí? ¿Yo por qué? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Hacemos las preguntas violentas. Pero
Pero desde la óptica de Dios, todo tiene un sentido. Todo tiene un plan extraordinario. Así que te voy a pedir que te quedes conmigo esta semana porque exploraremos historias que parece que no tienen ningún sentido, pero que en las manos de Dios encuentran un sentido, una dirección. Si yo te platicara mi historia, quizá encontrarías que no tiene ningún sentido. Quizás si yo oyera tu historia me daría cuenta que no tiene ningún sentido en algunos momentos de tu vida, pero en Dios todo puede tener sentido. Y por eso te pido que busquemos a Dios. Que Dios te bendiga.